La tripulación del Apolo 11 tuvo que recorrer en 3 días la órbita de 3.8 por 10 elevado a la 15 de kilómetros para llegar a la Luna. ¿Cuál fue la rapidez promedio de la nave? Cuando se nos solicita encontrar la rapidez, estamos hablando de la velocidad. Y como ya sabemos, la fórmula de la velocidad es igual a espacio sobre el tiempo. Entonces reemplazamos la parte del espacio, tendremos la cantidad de 3.8 por 10 elevado a la 15 de kilómetros. Y en la parte del tiempo, tenemos aquí 3 días, pero tenemos que convertir en horas, ya que la mayoría de opciones de respuesta nos dan en horas. Entonces tendríamos 24 horas por 3, ¿no es cierto? Ahora tenemos velocidad igual a 3.8 por 10 elevado a la 15 de kilómetros dividido para 72 horas. El 3.8 no es tan divisible para 72, así que tendríamos que recorrer la coma unos espacios a la derecha hasta encontrar un número divisible para 72. En este caso tendríamos 38 por 10 a la 14 a 1. 380 si es divisible para 72. Entonces tenemos velocidad igual 380 por 10 elevado a la 13 de kilómetros dividido para 72 horas. Ahora 380 dividido para 72 nos da 5.28 por 10 elevado a la 13 kilómetros por hora. Y aquí tenemos la opción B, que nos da un redondeo de 5.3. Un auto arranca con una aceleración constante de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad del auto 2 segundos después de iniciar su movimiento es de, bien, aquí nos pide calcular una segunda velocidad, así que utilizamos la fórmula de velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Ok, ¿cuál es la aceleración que nos indica? 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuál es el tiempo que vamos a determinar? 2 segundos. Entonces por 2 segundos y más la velocidad inicial de 0 metros sobre segundos. Entonces 1.8 por 2 tendríamos 3.6 metros y las unidades de segundos al cuadrado se simplifican, así que solo tendríamos metros sobre segundos. Tenemos la opción D. Una moneda de 10 gramos es colocada sobre un plano sin fricción. Si se desea producirle una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que se requiere aplicar? Ok, tenemos la ecuación de la fuerza que es igual a la masa por la aceleración, pero como la masa tenemos en gramos y nuestro resultado lo vamos a obtener en newtons y la equivalencia de newton es igual a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces estos 10 gramos los vamos a convertir a kilogramos. Entonces tenemos 10 gramos dividido para 1000 gramos que tiene cada kilo. Ahora tenemos 0.01 kilogramos. Ahora sí reemplazamos en la fórmula 0.01 kilogramos que va a multiplicar a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora tendremos 0.05 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y esta equivalencia y este producto nos indica que estamos hablando de newtons. Entonces tenemos la opción B, que es la correcta. Sobre un objeto de 100 kilogramos se aplican dos fuerzas, una de 20 newtons y otra con 30 newtons, con la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del objeto? Ok, recordemos que la fórmula de la fuerza es igual a masa por aceleración, pero en este caso nos piden encontrar la aceleración. Entonces, vemos que la m está multiplicando a la a, entonces la m pasaría a dividir a la f, ¿no es cierto? Entonces tengo f dividido entre m es igual a a. Entonces A es igual, ahora tenemos la fuerza, como son dos fuerzas, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la diferencia. Entonces 30 newtons menos 20 newtons y esto va a dividir a la masa que son 100 kilogramos. Ahora tendremos igual a 10 newtons sobre 100 kilogramos, dividiendo 10 entre 100, tendremos 0.1 newtons sobre kilogramos y esto es igual a 0.1 metros sobre segundos al cuadrado. Opción correcta, la opción A. Para medir fuerza se emplea un dinamómetro, que en esencia es un resorte adecuadamente calibrado. En la calibración del dinamómetro se hace usos de... Bien, tenemos aquí la ley de Hooke, que esta es la que nos habla acerca de los resortes. Selecciona la situación que ejemplifica la realización de un trabajo mecánico. Recordemos que un trabajo mecánico es un trabajo una situación donde se emplea una fuerza y se genera un movimiento. Entonces veamos opción A, la energía empleada para elevar temperatura, no, los kilowatts de hora gastados tampoco, el aumento de la energía cinética tampoco. Y opción D, al empujar una caja con fuerza constante para moverla a cierta distancia. Opción D es la correcta. La ecuación que permite calcular la energía cinética de una partícula de masa m y velocidad v es, tenemos aquí la opción A, energía cinética igual a masa por velocidad, no es.
La opción D sería la correcta, ya que nos dice que la energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado dividido para 2, o lo que es igual a multiplicado por 1/2. Un termómetro de gas a volumen constante es usado para medir la temperatura de un objeto. Cuando el termómetro está en contacto con el punto triple del agua, o sea 273,17 grados Kelvin, la presión en el termómetro es de 8.500 por 10 elevado a la cuarta de presión. Cuando este entra en contacto con otro objeto, la presión es de 9.650 por 10 elevado a la 4. ¿Cuál es la temperatura del objeto? Aquí vamos a utilizar la fórmula de la temperatura 2, que es igual a temperatura 1 por la presión 2 dividido para la presión 1. Entonces identificamos los términos y reemplazamos ya en la fórmula. Entonces tenemos la temperatura 1, que son los 273.17 Kelvin, por la presión 2 y dividido para la presión 1. Estos términos de 10 elevado a la cuarta y las unidades de presión se van a simplificar, así que ahora tengo solamente valores numéricos y unidad solamente Kelvin. Realizando la operación, tengo el resultado de 310.13 grados Kelvin y sería la opción B la correcta. Para convertir un valor de temperatura Celsius a su valor equivalente en la escala de Kelvin de temperatura se emplea la expresión, bueno, recordemos que la temperatura Kelvin tiene una diferencia superior de 273 unidades con respecto a la temperatura Celsius. Así que aquí en la ecuación de la opción B, esta sería la correcta, ya que nos dice que temperatura Kelvin es igual a temperatura Celsius más 273. A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius, esto se conoce como capacidad térmica específica. A la playa llega el oleaje del mar y en ocasiones llegan algunas olas de mayor tamaño que el promedio. Lo anterior se debe al comportamiento ondulatorio de las olas, pues una característica de estas es que se superponen entre ellas. Por un cable que tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios circula una corriente eléctrica de 10 amperios. ¿Cuál es el voltaje del cable? Ok, voltaje es igual a amperios por la resistencia, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 10 por 10. El voltaje es de 100 voltios. Opción A. Determine la resistencia total del circuito que se representa en la imagen. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta imagen? Tenemos aquí una resistencia en serie de 2 ohmios y dos resistencias paralelas, la primera de 4 ohmios y la segunda de 6 ohmios. ¿Ok? Para esto ocupamos la siguiente fórmula que nos dice la resistencia en serie más el cociente entre el producto de las resistencias paralelas dividido o entre la sumatoria de las mismas resistencias paralelas. Entonces, reemplazando tendríamos 2, que equivale a la resistencia en serie, más el producto de 4 por 6 dividido para la sumatoria de 4 más 6. Entonces tengo aquí 2 más 24 dividido para 10. 24 dividido para 10 sería 2.4 más 2 sería 4.4 ohmios. Entonces tenemos aquí la respuesta correcta, opción B. ¿En cuánto tiempo se llenará una alberca olímpica de 50 metros de largo, 25 de ancho y 3 metros de profundidad? Si se usa un tubo de 40 centímetros de diámetro por el que fluye el agua a una velocidad de 4 metros por segundo. Primeramente determinemos el volumen de la alberca multiplicando estos tres valores, 50 por 25 y por 3, tenemos 3.750 metros cúbicos, ¿verdad? Ahora analicemos el diámetro del tubo, que es de 40 centímetros, lo expresamos en metros, esto sería igual a 0.4 metros. En cuanto a la velocidad con la que fluye el agua, está expresada en 4 metros sobre segundos. Lo multiplicamos por 3.600 segundos que tiene una hora para obtener su equivalente en metros por hora, ¿verdad? Y tendremos el valor de 14.400 metros por hora. El caudal es igual al volumen sobre el tiempo, pero no tengo volumen, así que voy a calcular el área del tubo. Y para calcular el área del tubo utilizo la fórmula de pi por radio al cuadrado. Ok, ¿cuál sería el radio? Como el diámetro es 0.4 metros, la mitad sería el radio, o sea 0.2 metros al cuadrado. Resolviendo este producto,
Ahora tengo el resultado de 0.1256 metros al cuadrado. Entonces ahora sí ya tengo para poder para poder obtener el valor del caudal. Entonces lo que hago es multiplicar el área del tubo multiplico por la cantidad de fluido en una hora. En este caso 14.400 metros por hora. Ahora ya tengo un caudal de 1808.64 metros cúbicos por hora, ¿verdad? Este es el caudal por hora que sale por el tubo. Entonces ahora lo que yo haría es calcular el tiempo en que se va a llenar la piscina. Entonces tengo, como el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, ahora el tiempo será igual al volumen dividido para el caudal. Entonces, ¿cuál es el volumen? Es 3.750 metros cúbicos, ¿verdad? ¿Y cuál fue el caudal que encontramos? Es de 1.808.64 metros por hora. Y ahora tengo un valor de 2.07 horas que se va a llenar la alberca. Opción D. A través de una lente convergente de 30 centímetros de radio pasan rayos que forman una imagen a 20 centímetros de distancia de la lente. ¿A qué distancia se encuentra el objeto real del lente? Ok, esto lo podríamos hacer gráficamente, pero nos tomamos un poco de tiempo, así que hagámoslo con razonamiento y utilizando las ecuaciones. Como nos dice que el radio es de 30 centímetros, sabemos que esta ubicación también es exactamente igual al centro de curvatura del lente. Entonces tendríamos el centro de curvatura también ubicado a 30 centímetros, ¿verdad? Y sabemos que entre el centro de curvatura y el centro óptico se encuentra el foco. Entonces la mitad de 30 sería 15. El foco se ubica a 15 centímetros. Y tenemos también el valor de que la imagen está a una distancia de 20 centímetros, ¿verdad? Entonces la distancia del objeto no sabemos, así que vamos a despejarlo de esta fórmula que nos dice lo siguiente: 1 dividido entre la distancia del objeto más 1 dividido entre la distancia de la imagen es igual a 1 sobre el foco. Entonces lo que hacemos es despejar estas fórmulas para obtener que la distancia del objeto es igual a 1 dividido para 1 dividido para el foco menos 1 dividido para la distancia de la imagen. Entonces ahora reemplazo nada más los valores. Entonces aquí tengo 1 dividido para 15 menos 1 dividido para 20. Ahora tengo igual a 1 dividido para 4 menos 3 dividido para 60. Entonces ahora tengo igual a 1 dividido para 60, ¿verdad? Y ahora realizo lo que es la multiplicación de los extremos. Entonces 60 dividido para 1 a 60 va en la parte superior. Y en los medios 1 por 1, 1. Entonces tengo 60 dividido para 1, que nos dice que la distancia del objeto es igual a 60 centímetros. Esto tenemos en la opción D. ¿Cuál de las siguientes opciones es un postulado del modelo atómico de Bohr? Ok, los electrones en órbita circulan y cuando están acelerados pierden energía y caen al núcleo. Los electrones se mueven en estados estacionarios alrededor del núcleo sin perder energía. De acuerdo a la radiación beta, debe haber electrones en el núcleo atómico. Un electrón en el átomo puede variar continuamente el valor de su energía. Entonces aquí, ¿cuál tendríamos? ¿Cuál sería la correcta? Tendríamos aquí los electrones. Me parece que es esta. Los electrones se mueven en estados estacionarios alrededor del núcleo sin perder energía. Ese es el postulado de Bohr. Cuando el usuario de la lengua utiliza un lenguaje apropiado para su comunicación, reconocemos una propiedad textual denominada lengua culta, lógica gramatical lingüística, adecuación. ¿Significaría esto? ¿Cuál es el propósito del siguiente texto? Ok, las otras Olimpiadas. México obtuvo ayer su primera medalla de plata en la competencia de clavados sincronizados en las competencias olímpicas que se realizan en la ciudad de Londres, Inglaterra. Las noticias nos llena de orgullo y ocupa ya grandes espacios en todos los medios de comunicación. Pero dentro de la euforia que nos invade poco a poco, nada se sabe que justamente el día anterior a la proeza que hoy celebramos, otro mexicano, Aldo Facundo Ávila, un joven de 19 años, estudiante del plantel Cozoleacaque del Colegio de Bachilleres en Veracruz, obtuvo la medalla de bronce en la 44 edición de la Olimpiada Internacional de Química,
celebrada en la ciudad de Washington en Estados Unidos, en la que se enfrentó a 300 estudiantes procedentes de 70 países. A pesar de su importancia y salvo honrosas excepciones al tratarse de un logro en una disciplina científica, lo que predomina es el silencio. La Olimpiada Internacional a la que me refiero fue organizada por las sociedades estadounidenses de química e incluyó distintas pruebas realizadas en las aulas y los laboratorios de la Universidad de Maryland. Los campos examinados incluyeron la química orgánica, inorgánica y analítica, así como físico-química, bioquímica y espectroscopia. Si bien en esta ocasión no se obtuvo una medalla de oro, el veracruzano se encuentra entre los mejores del mundo en estas disciplinas y es un motivo de orgullo para su familia, su escuela y a mi parecer debe serlo para todo México. Ok, entonces ¿qué nos dice? ¿Cuál es el propósito del siguiente texto? Advertir, investigar, opinar y narrar. Bien, aquí nos da bastante sobre investigación, pero también aquí al final termina con y a mi parecer, aunque da su opinión, opinar. Entonces pongámosle aquí, la opción sería correcta, investigar. Además del diálogo, dos características del texto dramático son acotaciones, descripción, escenografía, actos y necesitar un narrador, vestuario y personaje. Sería descripción y escenografías. Selecciona la opción que resuma las características de la comedia. Ok, ¿cuáles serían las características de la comedia? Forma dramática y de temática variada en las que los personajes representan las bajas pasiones humanas. No. Forma dramática de origen griego, cuyos personajes viven las adversidades de la vida cotidiana, evidenciando las debilidades humanas, su desenlace es feliz. Esa sería la opción B. Género literario que aborda asuntos heroicos. Sus personajes se inspiran en figuras históricas y simbolizan valores universales de la colectividad. Estamos hablando de lo épico, ¿verdad? Los autores que conforman una corriente literaria, opción A, comparten características en cuanto a su forma de escribir y el interés por desarrollar temas similares, además viven en una misma época. Ok, sería la opción A. Escritor representativo del realismo español. Tenemos Camilo José de Cela, Miguel Unamuno, Juan Valera, Antonio Machado. Ok, realismo español es Juan Valera. La obra Papá Goriot, escrita por Honorato de Balzac, forma parte de la Divina Comedia, Grandes Comedias, Novelas Ejemplares, La Comedia Humana. Esta sería la respuesta. Narración breve que da forma a las fantasías del ser humano. Crónica, comedia, novela, sería cuento. Cuento es una narración breve. La paráfrasis es un proceso de carácter, o sea, parafrasear es algo descriptivo, argumentativo, expositivo, sería interpretativo. ¿Cuál de las siguientes opciones representa únicamente elementos? Ok, tenemos opción A, aquí tenemos sodio, cloro y fósforo. Ok, la opción A sería la correcta, solamente hay elementos, ya que en la opción B tenemos monóxido de carbono, en la opción D también tenemos monóxido de carbono y en la opción C tenemos dióxido de azufre. Ok, opción A es la correcta. El átomo de oxígeno tiene 8 protones, 8 electrones y 8 neutrones. No se olviden, triple 8 en la descripción del oxígeno. Elementos que tienden a perder sus electrones por poseer bajo potencial de ionización. Bueno, los que tienen bajo potencial son los metales, ¿no es cierto? Determina la cantidad de sustancia que se obtiene al disolver 3.42 gramos de azúcar en 180 gramos de agua, considerando que la masa molar del agua es de 18 gramos por mol y la masa molar del azúcar es de 342 gramos por mol, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que hacemos es multiplicar, pues primeramente con el agua, 180 gramos de agua por su equivalencia en mol, que una mol equivale a 18 gramos, ¿no es cierto? Entonces, simplificando esto tenemos 180 dividido para 18 igual a 10, y las unidades de gramos se simplifican, ahora tenemos 10 moles nomás. Entonces en el azúcar tenemos asimismo 3.42 gramos de azúcar, este lo vamos a multiplicar por su masa molar, que es de
un mol dividido para 342 gramos. Entonces ahora 3.42 dividido para 342 igual a 0.01. Como se simplifican los gramos, solamente tenemos mol. Como nos piden determinar la cantidad de sustancia, entonces tendremos que sumar las moles del agua con las moles del azúcar. Entonces tenemos 10 más 0.01. Ahora tenemos 10.01 mol. Sería la opción B la respuesta correcta. ¿Cuánto más equivale 0.1 mol de sulfato de sodio? ¿Cierto? Ok, aquí tenemos que determinar, pues, utilizando la tabla periódica, las masas atómicas de cada uno de estos elementos. Tenemos dos moléculas de sodio. ¿A cuánto equivale la masa atómica? A 23, ¿no es cierto? Como son dos moléculas, entonces multiplicamos por 2. Luego ponemos la masa atómica del azufre, que es de 32.1, como hay una sola molécula, entonces sumamos solamente 1. Y luego la masa atómica del oxígeno, que equivale a 16, y lo multiplicamos por 4, porque hay 4 moléculas, ¿verdad? Ahora resolvemos esta suma, este producto y suma. Ahora tenemos un total de 142.1 gramos por mol, pero recordemos que nos pide calcular nada más 0.1 de mol, ¿no es cierto? O sea, el 10% nomás, solamente una porción. Entonces lo que hacemos es este resultado multiplicarlo por 0.01, ¿verdad? Y ahora tendremos el valor de 14.2 gramos. Opción correcta sería la opción C. Al enlace que une a las moléculas de agua se le denomina, eso se llama puente de hidrógeno. La estructura angular del agua ayuda a que, la estructura angular, nuevamente para que se formen los puentes de hidrógeno. La combustión es una reacción de oxidación, ya que el elemento principal es el oxígeno. Biomolécula responsable de la construcción del tejido muscular y es un polímero de aminoácidos. Estamos hablando de la proteína. La reacción química, que representa una reacción exotérmica, recordemos que la reacción exotérmica es aquella en la que se pierde energía. Entonces el resultado es una energía inferior a cero. Para eso tenemos aquí las opciones de respuesta, en las cuales incluye la descripción de la entalpía, es decir, la variación de energía. En la opción A tenemos aquí, nos dice que la variación de energía es inferior a cero. Entonces esta podría ser una reacción exotérmica, ¿no es cierto? Es inferior a cero. La opción B, en cambio, nos dice que hay un incremento de energía, más 79.5 kilojoules o kilojulios. En la opción C también nos dice que la varianza de energía es mayor a cero, entonces esta no podría ser, esta es endotérmica, la B también es endotérmica y la D también esta no es. La opción correcta sería la opción A, ¿verdad? En la actualidad, la principal finalidad de la geografía tenemos aquí, diferenciar, conocer, explicar, localizar. Bueno, pues de manera conceptual sería explicar, ¿cierto? Explicar la relación entre los elementos naturales y sociales del medio geográfico. Coordenada geográfica que permite ubicar un lugar al norte y sur del Ecuador. Es la latitud, ¿verdad? ¿Han escuchado el término latitud norte, latitud sur? Al viajar a Chihuahua, a Sinaloa, la cadena montañosa que se recorre es la sierra. Bien, Chihuahua hasta el norte, Sinaloa hasta un poco más al sur. Para pasar hacia Sinaloa tendremos que recorrer la Sierra Madre Occidental. Las condiciones geográficas de las zonas pobladas en Asia se caracterizan por montañas, llanuras, depresiones, mesetas, sería llanuras y agua superficial para la agricultura. La taiga es una región natural que se localiza en regiones que se ubican más al norte del planeta. Sería centro de Canadá, norte de Europa y Siberia, ¿verdad? A estas regiones se las conoce como taiga. El aumento de dióxido de carbono en la atmósfera es ocasionado principalmente por la combustión de petróleo, aerosoles, destrucción de capa de ozono, presencia de lluvia. Sería combustión de petróleo, todas las emisiones, ¿no es cierto? Nigeria es un país africano que por su alto índice de natalidad y niveles de pobreza tiende a la urbanización, no, profesionalización tampoco, desnutrición, despoblación, no. Sería desnutrición
la respuesta correcta. Conjunto de empresas con pocos competidores a nivel mundial que controlan en el mercado la producción y venta de uno o varios productos. Oligopolio, monopolio, duopolio, tripolio. Sería oligopolio, ¿verdad? Que dice conjunto de empresas. Políticamente la República Mexicana está integrada por 28 entidades, 29 entidades, 31 entidades. Sería 32 entidades, ¿no es cierto? O sea, son 31 entidades y Ciudad de México. En total, 32. Cuando la balanza comercial de pagos de México es negativa, significa que, bueno, no solo de México, sino de cualquier país, significa que las importaciones son mayores a las exportaciones. Opción D. Importa más productos de los que exporta. Simplifica la expresión. Tenemos el binomio a cuadrado más b elevado a la 3 medios y dividido para a cuadrado más b. Ok, sabemos que todo número elevado a una potencia fraccionaria se puede convertir en un radical. Y el tipo de radical al que se convierte está determinado por el denominador de la fracción. En este caso tenemos como denominador el 2, entonces se va a convertir esto en raíz cuadrada. Y la potencia a la que se eleva ahora el binomio está determinado por el numerador de la fracción. Y el numerador es el 3. Entonces ahora tenemos raíz cuadrada del binomio a cuadrado más b elevado al cubo y dividido para al cuadrado más b. Ahora este binomio que está elevado al cubo lo podríamos descomponer una vez más en el cuadrado de ese mismo binomio multiplicado por ese binomio, entonces ahí se convertiría al cubo, ¿no es cierto? Pero ahí ya podemos extraer el cuadrado de la primera parte, ¿no es cierto? Entonces sería aquí la raíz cuadrada del cuadrado del binomio sería pues el binomio a cuadrado más b que va a multiplicar a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b dividido para a al cuadrado más b. Ahora simplificamos los términos a al cuadrado más b y ahora nada más nos queda el radical, la raíz cuadrada de a al cuadrado más b y esta sería la respuesta que lo tenemos en la opción C. Correcto. Al simplificar la expresión algebraica se obtiene. Bien, recordemos la jerarquía de las operaciones. Primero, eliminar o resolver las operaciones dentro de los paréntesis. ¿Qué tenemos dentro de los paréntesis? Tenemos 4x menos 3 que se multiplica por menos 2. Entonces multipliquemos menos 2 por 4x menos 8x y menos 2 por menos 3. Ahora será más 6. Y los signos de agrupación del 9 menos x lo eliminamos ya que no hay un número por el cual se multiplique. Así que el 9 que está positivo pasa a ser menos 9. Y la x que está negativa ahora pasaría a ser más x. Entonces seguimos resolviendo los signos. Ya no tenemos otro número más para multiplicar, así que nada más vamos a eliminar los corchetes. Entonces, como tenemos el signo menos al iniciar la eliminación de los corchetes, entonces los números de adentro van a cambiar de signo de operación. En este caso el menos 8x lo cambiamos a más 8x, el más 6 lo cambiamos a menos 6, el menos 9 lo cambiamos a más 9 y el más x lo cambiamos a menos x, ¿verdad? Ahora sumamos términos semejantes, en este caso los valores que tienen el literal x. Entonces tenemos menos 3x más 8x, tendríamos más 5x, ¿verdad? Más 5x menos x sería 4x positivo. Ahora los números, menos 6 más 9, tendremos aquí la diferencia sería más 3, ¿no es cierto? 4x más 3 sería nuestra respuesta y está en el literal B. Desarrolla el siguiente binomio. Ok, acordémonos en qué consiste el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. Ok, como es una resta, entonces sigue el signo menos. Luego sigue el número de el doble del producto del primer término por el segundo término. Sería 2xy. Y más el cuadrado del segundo término. En este caso sería más y cuadrado. Entonces lo tenemos a ese término en la opción C. Simplifica la siguiente fracción. Ok, aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Este lo vamos a dividir en dos binomios, ¿verdad? Aunque en la parte del denominador ya tenemos nosotros una pista de un binomio que lo va a multiplicar al otro. En este caso sería el x más 8, ¿verdad? Entonces aquí la tenemos más fácil.
ubicamos la menos x, ya que tenemos menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Y un número que sumado al 8 nos dé 3 y multiplicado al 8 nos dé 40. En este caso sería el 5, ¿no es cierto? 8 más 5, 40, y la diferencia entre 8 y 5 sería 3, pero al 5 lo escribimos con signo positivo, ¿no es cierto? Porque al momento que el 8 se va a multiplicar con el menos x, ahora ahí ya tendremos el menos 8. Y el 5 positivo se multiplica con la x, tendríamos 5 positivo, menos 8x más 5x, entonces nos daría como diferencia menos 3x. Ahora eliminamos los términos semejantes de x más 8 y solamente tenemos como respuesta menos x más 5 y lo encontramos en la opción B. Sería la respuesta correcta. La expresión 2x más 3 igual a 7 es una, bueno, esta es una igualdad, inecuación, desigualdad, ecuación, identidad, sería ecuación, literal C. Las soluciones de la ecuación, bien, aquí tenemos una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c, y esto se la resuelve con la siguiente fórmula: x igual a menos b más y menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido para 2a, ¿no es cierto? ¿Cuál es, qué número equivale a a? El 4. ¿Qué número equivale a b? El 16. ¿Y qué número equivale a c? Sería el 15. Entonces nada más lo que hacemos es reemplazar valores. Entonces ahora tenemos menos 16 más menos la raíz de 16 al cuadrado menos 4 por 4 y por 15. Y esto dividido para 2 por 4. ¿Ok? Entonces vamos resolviendo poco a poco. Menos 16 igual más menos la raíz de el cuadrado de 16 es 256 y el producto de 4 por 4 por 15 es 240 dividido para 2 por 4 que nos da 8, ¿cierto? Ahora tenemos menos 16 más menos la raíz de, como aquí hay una diferencia, 256 menos 240, la diferencia es 16 dividido para 8. Entonces ahora tenemos menos 16 más menos la raíz de 16 es 4, ¿no es cierto? Dividido para 8. Y ahora, como ya puedo reemplazar los valores, como tengo el signo más y menos, entonces voy a calcular una x con el signo más y otra x con el signo menos. Entonces la primera x la calculamos de la siguiente manera: menos 16 más 4 nos daría menos 12, ¿no es cierto? Dividido para 8, bueno, vamos a simplificarlo, sacamos la cuarta de 12, 3 y la cuarta de 8, 2. Entonces ahora tendremos x1 igual a 3 medios. Ahora la x2 en cambio la vamos a obtener con el signo menos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos menos 16 menos 4, entonces nos daría menos 20 dividido para 8. Ahora lo que hacemos es simplificar estos valores. La cuarta sería de 25. Y la cuarta de 8 sería 2. Entonces tendríamos aquí la x2 como menos 5 medios. Revisemos estos valores y tenemos en la opción A menos 3 medios, menos 5 medios. Esa sería la respuesta correcta. Al resolver menos 2x más 6 mayor o igual a 16, ¿cuál es el valor de x? Bien, para resolver esta desigualdad, primeramente, bueno, considerémosla como que fuera una ecuación, ¿no es cierto? Lo que son los números a la derecha, los literales a la izquierda, lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿ok? Entonces el 6 lo pasamos a la derecha, y tendríamos ahora menos 2x mayor o igual a 16 menos 6, entonces tenemos ahora menos x mayor o igual a 16 menos 6 a 10 y el 2 que está multiplicando pasa a dividir al 10. Ahora tenemos menos x mayor o igual a 5. Ok, como tenemos el x negativo y siempre que lo vayamos a multiplicar por menos 1 para que se convierta en positivo, también va a cambiar el signo. Si está a su signo opuesto, ¿no es cierto? Si está mayor o igual, ahora pasaría a estar como menor o igual. En este caso tendríamos como respuesta x menor o igual a menos 5. Es como si lo hubiese hecho de otra manera, es decir, al x lo paso a la derecha para que se convierta en positivo y los números los paso a la izquierda para que no me interfieran. Pero al final de esto obtengo yo menos 5 mayor o igual a x. Entonces al momento que yo
cambio de lugar la X con el menos 5, también van a cambiar los signos opuestos, ¿no es cierto? Ahora tengo X menor o igual a menos 5. Entonces, por eso, de esta manera es como se resuelven estas desigualdades. Hay que considerarlo mucho. En cierta parte lo resolvemos como una ecuación, pero también tiene sus propiedades diferentes, ¿no es cierto? Entonces veamos las opciones de respuesta. X menor o igual a menos 5 sería la opción C. A partir del siguiente sistema de ecuaciones, obtén el valor de x. Ok, aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos 5x menos 4y igual a 19 y 7x más 3y igual a 18. Como nos pide nada más encontrar el valor de x, entonces vamos a eliminar la y, ¿no es cierto? Multiplicamos por los números de tal manera que nos permita eliminar la y. En este caso, el número de arriba lo multiplicamos por 3 y el número de abajo lo multiplicamos por 4. Entonces tenemos 5 por 3, 15, 4 por 3, 12, menos 12. Y 19 por 3, 57. Así mismo el número de abajo, 4 por 7, 28. 4 por 3, 12, más 12. Y 4 por 18, 72. Entonces ya puedo eliminar, ¿no es cierto? El menos 12 con el menos 12y con el más 12y. Lo eliminamos. Y ahora nos queda 15x igual 57. 28x igual 72. Lo que hacemos es sumar o restar de forma vertical. Como tienen el mismo signo, entonces vamos a sumar. Entonces 15 más 28, 43x. 57 más 72 igual 129. Ahora lo que hacemos es la parte que está multiplicando, el 43 que está multiplicando, lo pasamos a dividir al 129 y tenemos que x es igual a 3. Y en la opción sería la D, la correcta. La función de la siguiente gráfica está dada por... Ok, como vemos aquí en esta gráfica, se extiende hacia la derecha, hacia la parte de abajo, ¿no es cierto? Entonces, esto nos indica de que nuestra ecuación empieza con un número negativo, ¿no es cierto? Tendríamos entre posible opción la A y la C. Bueno, veamos el origen. El origen está cuando x vale 2, y vale 0. Veamos si se cumple en la primera ecuación. 8 por 2, 16 menos 16, 0. Raíz de 0 igual a 0, ¿no es cierto? Sí hay. Y en la opción C, 8 por 2, 16 menos 16 más 16 igual a 0. Ok. Arrojémosle otro valor. Veamos, agreguémosle el número 3, ¿no es cierto? 8 por 3, 24. 24 menos 16 igual a 8. Raíz de 8 nos da 2.8. Justo nos da por donde va nuestra función, ¿verdad? Nuestra gráfica. Entonces, ahora veamos con la opción C. 8 por 3, 24. Menos 24 más 16 sería menos 8. Y aquí ya está la diferencia, ya que la raíz de menos 8 no existe. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción A. En términos de seno y coseno, tangente es igual a, sería seno dividido para el coseno, ¿verdad? Seleccione la función que tiene un desplazamiento de fase de pi unidades a la derecha. Ok, recordemos que el desplazamiento de pi unidades se representa inversamente, es decir, generalmente si algo se mueve a la derecha lo representamos con el signo más, ¿no es cierto? Y si se mueve a la izquierda lo representamos con el signo menos. Pero en el caso del desplazamiento de pi unidades, si se desplaza hacia la derecha se representará con signo negativo. En este caso tendríamos f de x igual a seno multiplicando a x menos pi. Sería la opción C la correcta. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical de la función f de x? Igual a 2 logaritmo de x menos 3. Ok, aquí vemos que el argumento es x menos 3, ¿no es cierto? Lo que hacemos es este logaritmo y este argumento, perdón, igualarlo a 0. Entonces tenemos x menos 3 igual a 0 y lo que hacemos es pasar el número 3 a la derecha, ¿no es cierto? Entonces x igual a 3, cambia el signo, ¿no es cierto? Entonces x es igual a 3, lo tenemos en la opción A. Determina los puntos por donde pasa una recta perpendicular a la gráfica siguiente. Ok, aquí tenemos la gráfica representada y el punto tenemos, primer punto, 0, 0. Y menos 2, menos 3. Entonces se va a venir desde aquí, desde el centro, hasta menos 2, menos 3. No es perpendicular, solamente se llegan ahí, se interconectan, no es perpendicular. Segunda gráfica, 0.0, o sea, el origen, menos 2, 1. Menos 2, 1. Esta sí es perpendicular. Desde el origen corta la gráfica
y se extiende hasta menos 2, 1. Opción B sería la respuesta. La ecuación ordinaria de la mediatriz del siguiente triángulo trazada desde el lado AB es... Tenemos aquí, bueno, la gráfica. Vamos a utilizar la fórmula del punto pendiente de la siguiente manera. Y menos y0 igual a m por x menos x0. Ok, tendremos también que determinar el punto medio entre la distancia de A y B. Ok, el punto medio entre A y B. Aquí, como tenemos la gráfica, podemos observar que se encuentra aquí. Cuando x vale 2, y vale 1, ¿no es cierto? Y ahora determinamos la pendiente m con la siguiente fórmula. La pendiente entre la distancia de A y B por m igual a menos 1. Entonces, como tenemos la gráfica, podemos observar también cómo es el desplazamiento hacia y y hacia x, ¿no es cierto? Ok, en el numerador va a ir el desplazamiento con respecto al eje y. Entonces tenemos aquí dos unidades, ¿no es cierto? 1 y 2. Y en el denominador irá el desplazamiento con respecto, o la variación con respecto al eje x. Tenemos 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces tendremos 2 dividido para 4 por m. Podríamos simplificar esto a un medio, ¿no es cierto? Un medio m igual a menos 1. Ahora lo que hacemos es intercambiar los valores. Ahora tenemos menos 1 que multiplica al 2 dividido para 1. Y m nos da igual a menos 2, ¿verdad? Entonces ahora, como ya tenemos esta información, reemplazamos en la fórmula del punto medio. Entonces y menos, ¿cuál es y0? Sería 1. Y menos 1 igual a m. ¿Cuál es m? Menos 2. Que multiplica a x menos x0. ¿Y cuál es x0? Que sería 2. Entonces ahora lo que hacemos es resolver esta fórmula. Entonces tendríamos aquí menos 2x por x, menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por menos 2 más 4. Y el 1 que está restando lo pasamos a sumar, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos y igual a menos 2x, 4 más 1, 5, entonces sería menos 2x más 5. Y tenemos aquí esa respuesta, menos 2x más 5 en literal C. ¿Cuál de las siguientes circunferencias tiene radio igual a 3? Ok, para determinar el radio existe la siguiente fórmula. Es un medio multiplicando a la raíz de d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f, ¿no es cierto? ¿Qué número representa d? Todo el número que, la columna de los números que están junto a la x elevado a la primera potencia, ¿no es cierto? ¿Qué número representa e? La columna de los números que están al lado de y elevado a la primera potencia, ¿no es cierto? ¿Y qué columna representa f? Sería la columna de solo los números. Ok, entonces en este caso vamos a ir reemplazando hasta encontrar que nos dé el radio 3. Con la primera tendríamos aquí d igual a menos 2. Menos 2 por 2 nos daría igual a 4. E sería igual a 6. 6 por 6, 36, positivo. Entonces 4 más 36, 40. Y f, que sería 1, 4 por 1, 4. Entonces 40 menos 4, 36. Raíz de 36 sería 6, ¿no es cierto? Ahora 6 por 1 medio, 6 dividido para 2, es igual a 3. Ok, lo hemos encontrado en la opción A. La ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje y con el parámetro p igual a menos 5 y vértice en el origen es, ok, como nos da el vértice, está en el punto 0, 0 y esto significa que el vértice, pues como sabemos que está conformado por h y k. Entonces ahora utilizamos la ecuación canónica de la siguiente manera. Tenemos aquí x menos h elevado al cuadrado, que es igual a 4p multiplicando a y menos k, ¿no es cierto? Entonces, como ya tenemos el valor de h, que es 0, lo reemplazamos, x menos 0. También tenemos el valor de p, que es menos 5. Entonces ahora tenemos 4 por menos 5. Y el valor de k, que sería 0. Entonces ahora tenemos y menos 0. Entonces ahora resolvemos. El cuadrado de x menos 0 sería x al cuadrado, ¿no es cierto? No hay más. X al cuadrado. Ahora resolvemos 4 por menos 5 sería menos 20. Y esto va a multiplicar a y menos 0. Entonces ahora resolvemos. Menos 20 por y sería menos 20y más 0, ¿ok? Ahora esta ecuación la igualamos a 0. Sería x al cuadrado. Y el 20 que está restando, 20y que está restando, pasaría a sumar. Más 20y igual a 0. Este lo encontramos en la opción D.
¿Cuál es el centro de una elipse cuya ecuación es? Bien, recordemos que la ecuación de la elipse tiene la siguiente forma. Sería x menos h elevado al cuadrado dividido para a al cuadrado más y menos k al cuadrado dividido para b al cuadrado igual a 1. Entonces, como vemos aquí que está ya con números, ya no está con letras, entonces vemos que h sería igual a 2, ¿no es cierto? Y k sería igual a 1. Entonces el centro estaría en el punto 2, 1. La respuesta sería el literal B. De las siguientes ecuaciones, ¿cuál representa una hipérbola que pasa por el punto A menos 8, 0 y B 8, 0? Ok, recordemos la fórmula canónica de la hipérbola, que es igual a x al cuadrado dividido para a al cuadrado menos y cuadrado dividido para b cuadrado igual a 1. Como tenemos los puntos por los cuales pasa la hipérbola, entonces vamos primeramente a comparar con el punto A, ¿no es cierto? Cuando x vale menos 8 y y vale 0. Entonces lo que hacemos es nada más reemplazar. X cuadrado sería menos 8 al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido para A, menos y al cuadrado sería 0. Sería 0 dividido para b al cuadrado igual a 1. Ok, el valor de b al cuadrado se nos anula, ya que aquí nos daría 0, ¿no es cierto? Entonces el primer valor de a, 8 por 8, 64 positivo, ¿no es cierto? 64 dividido para a al cuadrado sería nada más igual a 1. Ahora pues el término a lo paso a la derecha, entonces 64 es igual a o viceversa, a al cuadrado es igual a 64, ¿ok? Luego comparamos con el punto B. Cuando x vale 8, y vale 0. Lo que hacemos es lo mismo, reemplazar el x por el número 8 sería 8 al cuadrado dividido para a al cuadrado menos 0 al cuadrado dividido para b al cuadrado igual a 1. En este caso también se nos anularía el valor de b, ya que se está dividiendo entre 0, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos 8 por 8, 64 dividido para a al cuadrado igual a 1. Entonces ahora despejamos. 64 es igual a a al cuadrado. Entonces en las dos partes hemos tenido valores iguales, ¿no es cierto? 64 igual a 64. Entonces recordemos la primera forma en la cual reemplazamos los x cuadrado dividido para a al cuadrado, que es igual a 64, ¿no es cierto? Menos y al cuadrado, y como no tenemos b, no lo escribimos, igual a 1. Ahora lo que hacemos es escribir un denominador equivalente, que en este caso sería 64, para emparejar la ecuación, ¿no es cierto? Entonces 64 dividido para 64 a 1 por x cuadrado nos daría x cuadrado. Ahora 64 dividido, recordemos que y al cuadrado se entiende que tiene como denominador el 1, entonces 64 dividido para 1 a 64 por y al cuadrado sería 64y al cuadrado. Como está con signo negativo, entonces queda con signo negativo. Ahora con el 1, recordemos que el 1 también tiene como denominador el 1, en este caso sería 64 dividido para 1 a 64 por 1, 64. Entonces igualando esta ecuación a 0 tendremos x cuadrado menos 64y al cuadrado menos 64. Y vemos que eso está en el literal D. A partir de la siguiente ecuación de segundo grado, determine el criterio utilizado para representar una elipse. Ok, recordemos que este criterio también se lo conoce como discriminante. O sea, aquí hay una fórmula que nos va a permitir descubrir si estamos en una ecuación de una hipérbola, de una elipse, de una parábola. Ok, ¿cuál es este determinante? ¿Cuál es este discriminante? Es b elevado al cuadrado menos 4ac. Y aquí están las condiciones. Si el resultado es mayor a 0, entonces se trata de una hipérbola al realizar esta operación, ¿no es cierto? Y si el resultado es menor a 0, es una elipse. Y si el resultado es igual a 0, entonces es una parábola. Entonces, como nos dice aquí, para determinar una elipse, entonces este valor tiene que ser menor a 0. ¿Y dónde lo encontramos? B al cuadrado menos 4ac menor a 0. Lo encontramos en la opción D. La función f de x, tenemos aquí la raíz de x dividido para 4 menos x es continua en el intervalo. Ok, lo que hacemos aquí es arrojar valores para descubrir el intervalo de esta función. Ok, si le agregamos el valor de 1, cuando x vale 1, 4 menos 1, 3, la raíz de 1/3 sí existe. Ok, agreguémosle un valor anterior. En este caso sería el 0.
Con el mismo hecho de haberle ya puesto el 0 en el numerador, entonces tendríamos aquí raíz de 0, que sí hay, sería 0, pero ya no podemos agregar números antes del 0. Porque, por ejemplo, si le ponemos el menos 1, ahora tendríamos la raíz de un número negativo, lo cual no existe. Entonces, nuestro intervalo empieza en 0, incluyendo al 0 mismo. Entonces lo representamos con corchete. ¿Qué quiere decir? Que se van a agregar valores a partir del 0, considerándolo al 0 también, ¿no es cierto? Ahora vamos más adelante con el número 2. Ahora tenemos aquí 2 dividido para 4 menos 2 a 2. Entonces 2 sobre 2 nos daría igual a 1 y raíz de 1 es igual a 1. Sí hay, ¿no es cierto? Agreguemos otro número, 3. Ahora tenemos 3, 4 menos 3 a 1. Entonces 3 dividido para 1 a 3, raíz de 3 sí hay. Ahora agreguemos el número 4. Entonces tenemos 4 dividido para 4 menos 4, 0. Aquí ya tenemos un valor que nos da 0, nos daña la fracción. Entonces esto solamente hasta el número 4 podemos agregar valores, pero sin considerar el 4, ¿no es cierto? Entonces agregamos el número 4 en el intervalo. Entonces tendremos el intervalo corchete 0,4. ¿Qué significa? Que el intervalo tiene continuidad en valores mayores a 0, ¿no es cierto? Considerándolo al 0 también, hasta valores menores a 4, pero sin considerar el 4, ¿no es cierto? Entonces lo vemos a este en la opción B. Sería la respuesta correcta. La derivada de y igual a 2x al cubo más 5 elevado a la cuarta es. Entonces ahora pasamos a derivar esto. El 4 lo pasamos a la izquierda, ¿no es cierto? El 4 que va a multiplicar a 2x más 5 y el 4 bajaría una unidad, entonces ahora tendremos elevado al cubo. Y ahora esto va a multiplicar a la derivada, pero de la parte interna. En este caso derivamos la parte interna. 3 por 2, 6x. El x al cubo bajaría al cuadrado. Y la parte numérica sería más 0. ¿Ok? Entonces ahora tendremos 4 por 2x al cubo más 5. Este elevado al cubo. Y multiplicando a 6x al cuadrado. 6x al cuadrado se podría multiplicar con el 4 y ahora tendremos 24x cuadrado, que esto va a multiplicar al binomio 2x al cubo más 5 elevado al cubo. Y esto lo tenemos en la opción D. La pendiente de la tangente a la curva f de x igual a e elevado a la 3x en el punto P 0, 1 es igual a. Bien, lo que hacemos es derivar esta función. Lo derivamos de la siguiente manera, pues la parte numérica pasaría a la izquierda. Entonces ahora tenemos 3 por e elevado a la 3x, ¿ok? Y como nos da un punto de referencia, entonces lo que hacemos es utilizar o calcular la pendiente de la recta tangente de la siguiente manera. La pendiente tangente es igual a, cuando f vale 0, sería igual a 3 por e, y ahora x lo reemplazamos con el 0, ¿verdad? Entonces 3 por 0, ahora nos daría 3 por e igual a 0, y todo número elevado a la 0 potencia será igual a 1. Entonces ahora tenemos 3 por 1, que será igual a 3. Entonces ya conozco la pendiente, la tangente, perdón, la tangente que es 3. Sería la opción D. Identifica la función de la lengua que ejemplifica el siguiente texto. Adiós al poeta del compromiso. Muere Mario Benedetti después de una larga vida de lucha contra la adversidad y en defensa de la alegría. Ok. ¿Qué ejemplifica esto? Expresiva, apelativa, función referencial o función poética. Esto sería función referencial porque es comunicativa, ¿no es cierto? Informando algo. En el siguiente enunciado se ejemplifica la función de la lengua. Contra el silencio y el bullicio invento la palabra. Libertad que se inventa y me inventa cada día. Después esto es poesía, es función poética. ¿Qué forma del discurso se utiliza en el siguiente párrafo? Ok, las patas de los artrópodos están articuladas y su cuerpo está dividido en segmentos agrupados en 3 regiones principales: cabeza, tórax y abdomen. En cambio, los ácaros tienen 4 pares de patas locomotoras. El primer par lo llevan levantado hacia adelante, a manera de antenas, para detectar los estímulos que les permiten orientarse. Ok, esto es descriptivo o expositivo. Pero yendo a
Formas del discurso sería descriptivo, ¿verdad? Sería la opción B. Identifica la forma del discurso que predomina en el siguiente texto. Hablamos porque tenemos necesidad de nombrarnos, de afirmar nuestra libertad y declarar al mundo nuestro absoluto derecho a existir. Entendemos entonces que somos seres que existimos por el lenguaje en tanto seres comunitarios, individuos que nacemos y nos relacionamos a partir de una vida en comunidad. Comunidad y comunicación no solo son términos similares, sino también esencias que caracterizan a los seres humanos que existen en el lenguaje. Por ello, el lenguaje posee una condición ontológica en el devenir del hombre histórico. Ok, esto sería argumentación, ¿verdad? Está argumentando sobre la comunicación, sobre el lenguaje. Lee el siguiente texto y contesta de la pregunta 77 a la 81. Cuando tengamos estas preguntas, primero leamos las preguntas para ponerle atención a la lectura según las preguntas. Nos pide la idea principal del texto. Ok, ¿qué más nos pide? La frase inframundo acuático se refiere a que, ok, ¿qué más tenemos? A partir del texto se infiere que la concha de mar tiene las siguientes características. Ok. ¿Cuál es el interés del arqueólogo Adrián Velázquez Castro al crear el taller de fabricación de la concha? Ok. Y la última, ¿cuál es la intención del autor al escribir este texto? Ok, entonces, ahora sí vamos a la lectura. Como ya vemos las preguntas que nos van a venir. El misterio de las joyas de concha. Al igual que la turquesa, las plumas de aves exóticas y el oro, la concha, lo que conocemos como concha de mar, era un material precioso en el México prehispánico, anterior a la conquista y colonización españolas. Así lo prueban los cientos de piezas elaborados con diversos tipos de conchas recuperados en las distintas excavaciones a lo largo de todo el país. Solo en las excavaciones que se realizan desde 1978 en la zona arqueológica del Templo Mayor de Tenochtitlán se han recuperado más de 2.300 objetos hechos con concha. Las piezas que han ido apareciendo en diferentes excavaciones eran depositadas en las tumbas como ofrendas funerarias para recrear el inframundo acuático. Para los mexicas, así como para las diversas culturas de Mesoamérica, la concha tenía una connotación sagrada, pues al ser un elemento acuático se asociaba con ese líquido esencial para el desarrollo de la vida. Además, por lo difícil que resulta su obtención, era considerada un material de lujo, al que, por ejemplo, en Tenochtitlán solo tenía acceso la clase gobernante. El arqueólogo Adrián Velázquez Castro busca desde hace 15 años las huellas de las herramientas empleadas por los artesanos prehispánicos en la elaboración de los objetos de concha. Y es que, a pesar de la gran cantidad de piezas recuperadas, no se han encontrado hasta ahora en la zona del Templo Mayor de Tenochtitlán restos de ningún taller o del área de producción de estos adornos. Velázquez empezó a trabajar en la clasificación de la colección de objetos de concha del Templo Mayor, pero su interés por conocer las formas de elaboración de estas piezas lo llevó a crear un proyecto de arqueología experimental que se convertiría con el tiempo en un taller de fabricación de la concha. Con este taller se pretende conocer, mediante la reconstrucción de las piezas antiguas con conchas modernas, las técnicas con las que se trabajó en este material en la época prehispánica. Gracias al taller se ha podido saber, por ejemplo, que la producción del Templo Mayor fue muy estandarizada, se utilizaron la misma técnica y los mismos materiales. Fue controlada por la clase gobernante y estuvo enfocada casi exclusivamente a la creación de objetos ornamentales. Al principio del taller se limitó a estudiar la colección de objetos de concha del Templo Mayor, pero poco a poco se extendió y ya lleva realizados más de 700 experimentos con otros objetos de concha del México prehispánico. En gran parte gracias al trabajo de estudiantes de arqueología, tenemos ya un buen número de colecciones estudiadas que van desde el norte de México hasta la zona maya, desde las etapas más tempranas durante el periodo formativo hasta el posclásico tardío, con la conquista española, comenta Adrián Velázquez Castro. Ok, la idea principal del texto es que, entonces, la concha fue un material precioso y lujoso para las culturas prehispánicas. Ok. La frase inframundo acuático se refiere a que existe el agua como expresión de vida en el mundo de los muertos, ¿no es cierto?
A partir del texto se infiere que la concha de mar tiene las siguientes características, que son moldeables y duraderas, maleables, efímeras, lujosas y endebles, exóticas y inefable. Sería opción A. ¿Cuál es el interés del arqueólogo Adrián Velázquez Castro al crear el taller de fabricación de la concha? Dar a conocer los oficios prehispánicos, continuar con la tradición mexicana, perfeccionar el trabajo manual indígena, rescatar la manufactura precolombina. Sería la opción D, ¿no es cierto? Rescatar la manufactura precolombina. ¿Cuál es la intención del autor al escribir este texto? Comparar los materiales usados por las culturas prehispánicas, crear un taller para la fabricación de la concha de mar, divulgar los avances arqueológicos sobre las culturas prehispánicas o revelar el misterio de las joyas de la concha de mar. Entonces tenemos divulgar los avances arqueológicos. Esto sería la intención, ¿cierto? Identifica solo la oración principal del siguiente fragmento. La sentencia. Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. ¿Cuál será la oración principal? Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y en la oscuridad el emperador soñó que había salido de su palacio. Aquí sería sencillamente el emperador soñó, ¿cierto? La oración principal. Identifica el objeto directo del siguiente fragmento. Fue al minuto 20 cuando se abrió el marcador. En un tiro de esquina, la pelota le llegó a Ernesto Sánchez, quien conectó un fuerte disparo que se anidó en la red. En el tiro de esquina, la red, fuerte disparo, minuto 20. Sería el objeto directo, un fuerte disparo. Elige el párrafo con la mejor redacción. Ok, en este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Presenta el conocimiento para iniciar hacia una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. Así, la posibilidad y el origen, el conocimiento en el inicio, el conocimiento en principio ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. En este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas clave. Sería la opción D. Seleccione el enunciado que está redactado apropiadamente. Se observa el patio techado. No es como el de las otras escuelas. Al contrario, la luz del sol no entra, solo se refleja y el calor irradia. Ok, esta sería la opción A. Elige la opción que complete adecuadamente el siguiente párrafo. Entonces, quisieron colaborar con una obra magistral. Sin embargo, no guardaban, pero no guardaban los requisitos necesarios. Ok, pero no guardaban los requisitos necesarios. En consecuencia, tuvieron que resignarse con la realización de una presentación más sencilla. Sería la opción D. De acuerdo con la relación de analogía que se establece entre las palabras subrayadas del siguiente enunciado, señala la opción que presenta una relación semejante. Tu discurso barroco y con digresiones provocó aburrimiento en el auditorio y en consecuencia un generalizado bostezo. Ok, esta analogía tendrá similar con ira, agresión, diversión, sonrisa, distracción, error, rebelión. Okay. Aquí veo tres expresiones que son muy extremas: agresión, error y rebelión. Por lo que la respuesta correcta sería la opción B, ¿cierto? Antónimo de vociferar. Vociferar significa hablar en altavoz. Entonces el antónimo sería silenciar, ¿no es cierto? Elige la opción con las gráficas que completan correctamente el siguiente enunciado. Ok, es tu deber, B grande, ser benevolente, BV, sería la opción B, BV. Va completando el enunciado correctamente. Elige la opción que presenta el párrafo con la puntuación apropiada. Ok, veamos. El coronel Juan Morales, se apodera. El coronel Juan Morales se apodera. Opción A descalificada, porque aquí tiene una coma innecesaria. Ok, opción C. El coronel Juan Morales se apodera. Opción D. El coronel Juan Morales se apodera de un cañón.
El coronel Juan Morales se apodera de un cañón montado en uno. Aquí también, opción B está descartada ya que tiene una coma innecesaria en la palabra montado. Montado en uno de sus ángulos. A ver, sigamos con la opción C. Montado en uno de los ángulos y aprovechándose de la confusión de los defensores, introduce a la fortaleza un buen número. Vamos acá, introduce a la fortaleza un buen número. Ok, aquí la opción D se descarta también porque hay una coma innecesaria. Introduce a la fortaleza un buen número de soldados. Ok, entonces la opción correcta sería la opción C. Un postulado de la teoría celular afirma que los organismos están formados por millones de células, los organismos se reproducen por células sexuales, la célula es un individuo eucarionte, la célula proviene de otra preexistente e igual. Okay, sería opción D. Ese es el postulado. Se denomina anabolismo al proceso metabólico de... Ok, anabolismo es sintetización de moléculas grandes a partir de otras pequeñas. Veamos que hay algo similar. Construcción en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras pequeñas. Ok, aquí sería la opción A. Sería la respuesta correcta. ¿Qué producto de la glucólisis se incorpora al ciclo de Krebs? Sería el piruvato. Una célula presenta un número cromosómico 46XX. Al dividirse durante la mitosis, mitosis formará células forma células idénticas, así que también tienen 46XX, ¿no es cierto? La mayor parte de las mutaciones son inocuas o neutras y son esenciales para la evolución. Es el conjunto de técnicas que hace posible el aislamiento, estudio, modificación y transferencia de genes de un organismo a otro. Terapia genética, ingeniería genética, recombinación genética, proyecto genoma. Ok, ingeniería genética o proyecto genoma. Ingeniería genética sería. Es el resultado de la selección natural y de la recombinación genética. Sería la adaptación, ¿cierto? Selección natural. El apéndice ciego, el vello corporal y la muela del juicio en los humanos son estructuras, son vestigios, entonces son estructuras vestigiales. Un ecosistema es la unidad formada por factores abióticos y bióticos, ¿cierto? Opción C o D. En la que existen interacciones, opción D. Se denominan tecnologías limpias aquellas que gracias a los avances en el campo de la biotecnología dañan lo menos posible el medio ambiente. Sería tecnologías limpias. ¿Cuáles son los periodos en los que el positivismo clasifica la historia? Tenemos opción A, comunidades primitivas, esclavismo, feudalismo. Ok, estos no son periodos. Capitalismo tampoco. Opción B también tiene aquí capitalismo, esto no es periodo. Y la opción D también tiene capitalismo, estos no son periodos. Así que la opción correcta sería la opción C. Serían los periodos: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Uno de los factores que propició el origen de la revolución industrial en Inglaterra fue que se desarrolló la industria textil. La principal demanda de las revoluciones de 1830 fue, ¿cuál era la demanda ahí? Creación de estados nacionales regidos por constituciones. Opción A sería. La segunda mitad del siglo XIX se vio caracterizado por el imperialismo. Como ejemplo de ello, Inglaterra dominó a India, Bélgica al Congo y Rusia a Turquestán. Sería la opción D. Acuerdos que se firman para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Yo me acuerdo del Tratado de Versalles. Sería la opción A. 14 puntos de Wilson y el Tratado de Versalles. La crisis de 1929 en Estados Unidos de América se produjo debido a la caída de la bolsa de valores.
Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Hitler invade Polonia, desembarco angloamericano en Normandía, bombas atómicas, los alemanes toman París, ataque japonés. Bien, lo que yo me acuerdo es que las bombas atómicas fue el final de la guerra, ¿no es cierto? Fueron entre el 6 y 9 de agosto de 1945. Entonces aquí veo que la opción A ha ubicado este evento como el final. Entonces esta sería la correcta, ¿no es cierto? Las demás opciones no. Al final fue el bombardeo con las bombas atómicas. En el marco de la Guerra Fría estalló la Guerra de los 6 días, un conflicto que surgió en Medio Oriente entre, Medio Oriente. Entonces esto se trata de Israel y Palestina. ¿Qué país africano logró su independencia en 1951 después de haber estado bajo el yugo italiano, francés y británico? Ahí estamos hablando de Libia, los libaneses. Fenómeno económico que se manifiesta en una serie de tendencias recientes del desarrollo capitalista y acelera la integración de las economías nacionales. Esto se llama globalización. ¿Okay? Es una de las reformas borbónicas de tipo administrativo que restó poder al virrey, buscó terminar con el abuso de alcaldes mayores y fomentó el comercio en la Nueva España. Abolición de la alcabala, expulsión de los jesuitas, supresión de los consulados, creación de las 12 intendencias. A ver, dice reforma administrativa, consulados o intendencias. Restó poder al virrey. Ok, entonces es la creación de las 12 intendencias. Ok. El movimiento independentista de la Nueva España tuvo como causas externas la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Esta sería. Una de las consecuencias de la guerra contra los Estados Unidos de América fue la venta a la mesilla, firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Identifica una de las consecuencias de la promulgación de las leyes de reforma. Ok. ¿Cuál fue una de las consecuencias? Promoción de las relaciones económicas con Europa, límites de la extensión de la propiedad agraria, ratificación de la soberanía del Estado sobre las instituciones eclesiásticas. Opción C sería la correcta. Esta es una consecuencia muy grande. Movimiento que se opuso al régimen porfirista, de Porfirio Díaz, manifestando su descontento a través del periódico llamado Regeneración. Ok, nos acordamos de Ricardo y Enrique Flores Magón. Entonces aquí viene este movimiento, el magonismo. Plan político con el que se inició la lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz. Ese plan se llamaba San Luis. Fue una acción política importante durante el Maximato. Formación del Partido Nacional Revolucionario. Claro, he ahí el nombre de Maximato, el líder máximo de la revolución. Una de las acciones del gobierno de Lázaro Cárdenas fue la creación del ejido colectivo. Ejido colectivo, esta fue. Lázaro Cárdenas. El crecimiento económico sostenido y la construcción de infraestructura fueron características que entre 1952 y 1970 se conocieron como, esto fue el milagro mexicano. Crecimiento económico y construcción de infraestructura. Política económica que aplicó el gobierno mexicano de 1970 a 1982. Ok, 12 años. Y esta política se llamó sustitución de importaciones, estado de bienestar, desarrollo distribuidor. Esto se llamó desarrollo compartido.